Introducción a la biografía de Alfonso I el Batallador. Alfonso I, al margen de muchos hechos pintorescos que adornan su biografía, fue uno de los reyes aragoneses más relevantes, especialmente en lo relativo a la consolidación y expansión del reino. El que pasaría a la historia como Alfonso I el Batallador nace cerca de Siresa, probablemente en Hecho, en el año 1073, hijo del monarca Sancho Ramírez y su segunda esposa Felicia de Roucy. Alfonso hereda el trono aragonés y navarro en 1104 al morir su hermanastro Pedro, y sin sucesión, ya que los dos hijos de este habían muerto también. Es sabido que la educación de Alfonso el Batallador se desarrolla en el monasterio de San Pedro de Siresa, en un ambiente extremadamente religioso, influido por el espíritu de cruzada, especialmente ferviente en la vecina Francia. Esta educación va a marcar su vida, cuyo eje central será la guerra contra los almorávides para expansionar su reino y el anhelo de servir a la cristiandad mediante la guerra sin cuartel contra el infiel. En el plano político se trata de un rey de fuerte carácter, muy personalista, que toma decisiones en todos los ámbitos, militar, diplomático, religioso, etc. También se ha especulado con su posible homosexualidad y su fuerte sentimiento misógino. La otra circunstancia que también impregna su biografía es la de las continuas desavenencias con su esposa Doña Urraca, que sumirán a Castilla y León en una guerra civil durante casi 2 décadas. En otro capítulo más adelante, comento la biografía de Doña Urraca, donde podremos visualizar la tremenda relación que mantuvieron los esposos, cargada de acontecimientos increíbles, ideal para escribir una buena novela. Pero tengo que advertir que la versión que tiene esa biografía es de claro tinte castellano. Hay que resaltar que Alfonso I fue un rey importantísimo que llegó a ser rey de Castilla también, e inexplicablemente fue borrado de la historia castellana desde los tiempos de Alfonso X el Sabio. Si esta pareja de reyes hubiesen tenido descendencia, habría cambiado el curso de la historia unificándose Aragón y Castilla, 300 años antes. Pero no fue así. Los hechos biográficos más importantes de la vida de Alfonso el Batallador, se pueden resumir en las guerras y conquistas contra los musulmanes. Veamos. Alfonso, ya desde joven y siendo infante, participó en importantes misiones bélicas, como la conquista de Huesca por su padre en 1096. Su idealista proyecto de cruzada contra los musulmanes le llevó a una continua carrera expansiva que tenía como objetivo la toma de Zaragoza y Lérida, y más remotamente la salida al mar a través de Tortosa y Valencia. Para ello contó con la ventaja de la debilidad militar de los almorávides en el Valle del Ebro, muy alejados de sus bases de Córdoba. Las continuas batallas acometidas, saldadas casi siempre con victorias, le hizo merecedor del apelativo de batallador. El problema que generaron, sin embargo, estas rápidas conquistas fue la necesidad de atraer repobladores, ya que el joven reino no podía abastecer tan rápidamente de hombres y mujeres que poblaran y asegurasen las nuevas plazas tomadas. Ello le obligó a no solo a conceder fueros muy ventajosos, sino a atraer francos y mozárabes de Al-Ándalus. Vamos a ver en qué consistía el fuero de Infanzones. El fuero de Infanzones, o también denominado fuero de Zaragoza, se da por Alfonso I en 1119 para repoblar el Valle del Ebro tras ser reconquistada esta ciudad en diciembre de 1118 por el mismo rey de Aragón. Este fuero recibe este nombre ya que recoge el derecho privilegiado de los infanzones, los cuales eran un estatus nobiliario inferior a los nobles del antiguo reino de Aragón. Los infanzones eran los ricos hombres, varones y condes, que se consideraban iguales al propio rey, eran descendientes, en su gran mayoría, de los primeros reconquistadores que poblaron las montañas pirenaicas de Jaca, donde se refugiaron ante el avance imparable de los musulmanes, y su consecuente asentamiento, que duró 700 años en España. Los infanzones, también conocidos como hidalgos, estaban formados por una pequeña nobleza, que no obedecía a los grandes señores, sino que dependían directamente del rey. Tenían estos sus propios estatutos y prerrogativas especiales, que podían ser individuales o diferentes en cada ciudad o comarca, según las concesiones particulares del rey de Aragón. Tenían grandes beneficios fiscales. Estaban exentos de pagar tributos e impuestos, también estaban librados de trabajar en el campo, así como a la hora de construir fosos y murallas defensivas en tiempos de guerra, que en aquella época era lo habitual. Como es natural, obligaciones también tenían. La principal obligación procedente de su primera fase es la de acudir en ayuda del rey cuando éste se encuentra en batalla campal o asediado en un castillo, pero solo por 3 días a expensas propias,
correspondiendo a su arbitrio el permanecer más tiempo y, entonces, debidamente remunerado. También está obligado a entregar su caballo al rey, cuando éste se encuentra en una situación de peligro, o al que les ha promovido a la dignidad militar. Puede irse a vivir fuera del reino y entrar al servicio de otro rey o señor, en cuyo caso el monarca ha de recibir en encomienda a su mujer, hijos y bienes, en tanto no le haga la guerra a él. Le está prohibido maquinar la muerte del rey, exigir el derecho de cenas en lugares del monarca desde 1300, y el tener encomendados en las villas de otros infanzones. La larga serie de conquistas del batallador. Poco después de ceñirse la corona emprende la conquista de Egea, Tauste, Fitero, Cascante y otras poblaciones de lo que hoy conocemos como, la comarca de las 5 villas de Zaragoza y Navarra. En 1118 hace su más importante conquista, la de la populosa y próspera ciudad de Zaragoza, convirtiéndola en capital del Reino de Aragón. Vamos a escuchar ahora, cómo se produjo el asedio y conquista de Zaragoza a los almorávides. El 18 de diciembre de 1118 Alfonso I el Batallador entraba en la ciudad de Zaragoza. La conquista de esta plaza clave del Reino de Aragón había sido el objetivo principal del monarca desde su separación de Doña Urraca. Liberado de tormentos conyugales, poco compatibles con su educación guerrera y costumbres monásticas, el rey pudo centrarse en la guerra y desde entonces su poder de intimidación no hizo más que crecer. La toma de Zaragoza adquirió tintes de auténtica cruzada. En Toulouse se celebró un concilio al que acudieron obispos de Aragón y Navarra, junto a los de la Francia meridional, para proclamar la guerra santa contra el enemigo almorávide. Un gran ejército de cruzados francos dirigido por el conde Gastón IV de Bearn, veterano de la toma de Jerusalén, acompañado de otros veteranos de la cruzada, como el conde Roudrou de Perche III y Céntulo II de Vigorra. Se presentaron ante las puertas de Zaragoza. Alfonso I se reunió con ellos para ponerse al frente de las huestes. Las murallas de la plaza habían ganado fama de inexpugnables, pero los cruzados manejaban pesada maquinaria de guerra, altas torres y catapultas, perfeccionadas durante la verdadera cruzada de Oriente. El asedio se prolongó durante semanas. Los sitiados comenzaron a quedarse sin víveres, pero los atacantes sentían también el castigo de su incesante empuje. La preocupación de Alfonso I era la protección del cerco ante un posible ataque desde el exterior. A pesar de sus precauciones, el gobernador de Granada, Abdalá ben Mazdalí, pudo acudir en socorro de la ciudad, aunque su entrada a la desesperada solo le serviría para morir mes y medio más tarde. Sin confianza ya en ninguna clase de auxilio, Zaragoza inició las negociaciones de capitulación, que al entender de los cronistas musulmanes, fue muy ventajosa para los rendidos, que pudieron conservar sus propiedades, su religión e incluso su estructura de gobierno. El 18 de diciembre Alfonso I entraba, triunfal, en la ciudad. A su conquista seguirían las de otras ciudades, como Tudela, Tarazona y Épila, y poco después Calatayud y el margen derecho del Ebro. Ante el acero de Alfonso I los almorávides ya no parecían tan fieros y la reconquista, la que habría de ser la gran cruzada de Occidente, pudo avanzar firme por tierras aragonesas. La marea cristiana provocó la reacción almorávide que envió un importante ejército para contrarrestar el avance aragonés, pero fue nuevamente vencido en la importante y célebre batalla de Cutanda. La batalla de Cutanda fue un hecho de armas entre Alfonso I el Batallador y el ejército mandado por Ibrahim Ibn Yusuf, 1120, ocurrido en Cutanda, cerca de Calamocha, Teruel, en el que los almorávides fueron vencidos por los ejércitos cristianos. Alfonso I contó con la ayuda de Guillermo IX el Trovador, duque de Aquitania. En junio, el ejército cristiano comandado por Alfonso I de Aragón derrotó al ejército almorávide. Como consecuencia, el rey aragonés se apoderó de las fortalezas de Calatayud y de Daroca, Zaragoza en 1118 a manos del rey aragonés. Los territorios y más importantes ciudades de la antigua Taifa caían uno tras otro en poder del Batallador. En 1119 reconstruyó la ciudad abandonada de Soria y repobló su comarca, y en el 1120 ponía sitio a Calatayud. Tras la caída de Calatayud, en ese momento Alfonso I supo que los almorávides marchaban hacia Zaragoza para intentar reconquistarla con un potente ejército reclutado desde el invierno de 1119 en Molina de Aragón,
Lérida, Murcia, Granada, Valencia y Sevilla al mando de Ibrahim Ibn Yusuf. El avance musulmán se produjo ascendiendo por el valle del río Jiloca hasta Calamocha según María Jesús Viguera o siguiendo la ruta de Perales de la Alfambra y Portalrubio, según Antonio Ubieto Arteta. El rey de Aragón salió a su encuentro, que se produjo en la localidad de Cutanda, con resultado de victoria decisiva para Alfonso I. La batalla de Cutanda fue una de las más importantes victorias del batallador. Las fuentes musulmanas no dejan de reconocer la decisiva derrota y las numerosas bajas habidas en la batalla. En el plano estratégico, el desastre acababa con las esperanzas de recuperar Zaragoza para el Islam. La batalla pasó a la paremiología popular en la expresión recogida por Zurita: peor fue que la de Cutanda, o peor fue la de Cutanda, con el sentido de minimizar desgracias. La frontera aragonesa desciende progresivamente hacia el sur, siendo reconquistadas las cuencas de los emblemáticos ríos Jalón y Jiloca, rebasando el actual límite provincial de Zaragoza camino ya de Teruel, llega a asentarse en Monreal. Su siguiente objetivo militar es Lleida, pero su conquista se trunca por la oposición del conde de Barcelona Ramón Berenguer III en 1123.